pero era importante para nosotros y para millones de mexicanos una respuesta ante el pronunciamiento que hizo el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre nuestra propuesta alterna al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como ustedes saben, el viernes pasado, Morena acude en una forma respetuosa, en una forma puntual, bajo un criterio establecido para mostrar la propuesta alterna de la Ciudad de México. Y en ese contexto se dio una reunión de 3 horas, donde hicimos la presentación y posterior a ello, la propia Secretaría dio un formato, cambió un formato a tipo coloquio, llamémosle así, donde expuso o presentó varios criterios con varias personas, entre ellos hay que señalar que se encontraba Mitre, que es especialista en aeronáutica, muy reconocida a nivel mundial y que la tienen contratada para el proyecto oficial, que en la primera etapa está cobrando 450 millones de pesos, lo cual pues le deja un poco pues hacer parte del proyecto. No es independiente, forma parte de un proyecto, pese a su profesionalismo reconocido a nivel internacional. Pero también Mitre, como entrada, felicita tanto al ingeniero Riobó como al ingeniero Sergio Samaniego aquí presente por el estudio o el anteproyecto que se presenta. Nos comentó que tardaron 800 horas, hombre, en analizar el estudio que presentó Morena. El especialista se encontraba en Washington, le llegó a las 2 de la mañana el proyecto y lo estuvieron analizando. Felicitó a los ingenieros y al equipo que formó esto y enseguida entró en el debate pues aeronáutico. Cabe decir, y lo quiero señalar, nosotros no somos expertos en aeronáutica, ellos sí, y se hicieron los puntos, preguntas, y él consideró un poco difícil, así con esas palabras, un poco difícil la operación en el espacio aéreo. Sin embargo, se le preguntó, más de 20 ciudades en el mundo tienen 2 o 3 aeropuertos en el mismo espacio aéreo y operan, a lo cual reconoció que es cierto y que son espacios aéreos complicados como el de Nueva York, pero sin embargo ahí está. Partimos de ahí. Aquí tenemos espacios aéreos en el aeropuerto de Toluca, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y en el propio Santa Lucía. Todo en base a eso fluyó la reunión. Nos dijeron que tenían ellos 4 o 5 años haciendo estudios, lo cual pues es extraño porque tenemos 10 años escuchando este proyecto y desde Vicente Fox hicieron estudios y lo declararon inviable, independientemente de los conflictos sociales, pues por el flujo de aves migratorias, por el terreno del Texcoco, por el agua y por muchas cosas que ya sabemos todos los mexicanos. En base a eso circuló la reunión y al final nuestro cuestionamiento serio y respetuoso fue en el análisis financiero, técnico y financiero. Preguntamos lo excesivo del costo, porque hay que decirlo, es el proyecto del aeropuerto
va a ser el aeropuerto más caro del mundo, Ni siquiera el recién aeropuerto de Singapur costó lo que pretenden que cueste este aeropuerto. Nos hablaron de bonos de deuda, no dijeron cuánto, nos dijeron que ya se ha gastado muchísimo dinero, no dijeron cuánto, sin embargo, pues no hay nada. Y aquí los compañeros de Texcoco, que todos los días circulan por ahí, dan cuenta de ello. Y sin embargo ya se ha gastado un dineral. Morena ha sido respetuoso, ha sido serio, ha sido profesional, y nosotros hemos hecho una propuesta, porque somos un país pobre, en crisis, para tener una obra suntuosa, y lo hacemos en el ámbito de un ahorro económico para que los recursos se canalicen en sectores que verdaderamente se requieren. Y voy al caso específico de salud. Hoy nuestros hospitales no tienen medicamentos. Entonces, surge la postura de Morena en una forma responsable, y es en ello que acudimos a la Secretaría de Comunicación, lo cual en una forma políticamente incorrecta intentan desacreditar una propuesta seria y responsable. El diputado César Cravioto, le voy a pasar el uso de la voz, porque también en la reunión él cuestionó. Ellos pusieron en la mesa a quienes para ellos son los dueños absolutos de la verdad. Y repito, no somos expertos en aeronáutica ni lo pretendemos ser. Somos legisladores responsables, y como legisladores responsables también acudimos a asesores, y asesores internacionales, asesores nacionales en este tema. César. Sí. Muchas gracias a la diputada Rocío Nale, coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados. Bien, primero, complementando lo que ya comentó la diputada, nos parece una irresponsabilidad del secretario de Comunicaciones y Transportes que solo con una reunión de trabajo que tuvimos salgan a intentar descalificar el proyecto que se presentó. Nos parece que no es la actitud de un gobierno que debe de escuchar alternativas y que debe de tomar la mejor decisión en cuanto a las inversiones y a los proyectos que realiza. Y no es cualquier proyecto, estamos hablando de la obra que requerirá más recursos públicos en este país, y como ya dijo la diputada, y lo subrayo, tenemos la información de que sería el aeropuerto más caro de la historia de toda la humanidad. ¿Y cómo es posible que ese costo del aeropuerto lo paguemos todos los mexicanos? Sobre todo habiendo otras alternativas como la que está presentando Morena. Nosotros en la reunión, y lo quiero dejar muy claro porque es parte del señalamiento que estamos realizando, antes de finalizar la reunión, acordamos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con los demás funcionarios del gobierno federal que estuvieron en la reunión, que íbamos a dejar la mesa abierta para siguientes reuniones. Y nos parece que terminando la reunión, hacer una conferencia de prensa para decir que el proyecto, o para intentar descalificar el proyecto de Morena y decir que no funciona, pues nos parece un doble juego del gobierno federal. Por un lado nos reciben, por un lado llegamos al acuerdo de que íbamos a mantener las reuniones porque nosotros se los comentamos a los funcionarios federales que también teníamos información de especialistas que les llamó mucho la atención el proyecto de Morena y que se han acercado a nosotros para darnos información y para enriquecer
el proyecto que presentamos. Y que quede muy claro, el proyecto que presentamos es un proyecto, digamos, donde se está haciendo una propuesta responsable, pero no estamos cerrados a que se enriquezca y que se pueda mejorar en la medida de escuchar otras opiniones. Por ejemplo, no estaríamos cerrados a decir que el aeropuerto o que el aeropuerto en Santa Lucía pueda no solo ser para vuelos internacionales, sino que pueda ser mixto, porque uno de los especialistas que se nos acercó nos decía, si se hace mixto el aeropuerto de Santa Lucía y se meten ahí los vuelos de las 3 ciudades que tienen el 90% de las conexiones internacionales, que es Guadalajara, Monterrey y Tijuana, con eso resolvemos el problema de la interconexión con los vuelos internacionales. Y sería algo que podríamos, sin lugar a dudas, estudiar y sin lugar a dudas, si es conveniente y es razonable, incorporarlo a nuestro proyecto. Pero que de entrada nos digan no funciona, pues nos parece muy sospechoso y nos parece que el gobierno federal trae mucha prisa por legitimar una obra tan cara como la que se está planteando. También lo decimos, hubo mucha opacidad cuando se dio el resultado de la propuesta ganadora. Tenemos también información, porque vuelvo a insistir, una vez que sacamos el proyecto, pues se nos han acercado muchos especialistas e interesados en el tema. Tenemos información que hubo propuestas desde 40,000 millones de pesos hasta 120,000 millones de pesos y escogieron el proyecto que costaba 170,000 millones de pesos. No es cualquier cosa lo que estamos hablando. Imagínense la diferencia entre nuestro proyecto y el proyecto que aprobó el gobierno federal. Estamos hablando de un ahorro de 100,000 millones de pesos. Con esos 100,000 millones de pesos podríamos volver a echar a andar Mexicana de Aviación, con lo que eso significaría para una derrama económica para este país, pero no, todos se lo quieren meter a un proyecto que tiene que ver con los compromisos políticos del gobierno federal. Por eso Morena está planteando que vamos a hacer foros, nos vamos a seguir reuniendo con especialistas y le vamos a demostrar al gobierno federal que el proyecto que está presentando Morena es viable, es más efectivo, es más barato, es más eficiente que el proyecto del gobierno federal, porque nos salió el secretario de Comunicaciones y Transportes que no le va a costar un peso al país, que todo va a ser, se va a pagar por la propia operación del aeropuerto. Esa historia ya la conocemos los mexicanos, ya sabemos que dicen primero eso y después resulta que con nuestros impuestos estamos rescatando todo el proyecto carretero que justamente los últimos gobiernos priistas, antes de que regresaran al poder, concesionaron. ¿Y qué nos dijeron? No, es obra privada y no, el riesgo lo van a tener los concesionarios. Pero cuando ya vemos que no funciona una carretera, quien rescata a los inversionistas es el pueblo de México. Lo mismo ocurrió con los bancos y ahora nos quieren hacer lo mismo con el aeropuerto. Decir, una inversión tan grande y después, si no funciona con la propia operación del aeropuerto, ¿quién va a pagar ese costo? Pues otra vez los mexicanos, otra vez del erario público, y creo que ya no estamos en condiciones de ello. Por eso nosotros le decimos al gobierno federal que sea responsable, que abra el debate, que no cierren las posibilidades, y además le estamos poniendo casi un pase a gol a Enrique Peña Nieto. Con nuestro proyecto él inauguraría el aeropuerto, no se iría hasta el 2020 como el proyecto que está planteando el gobierno federal. Entonces Morena va a seguir discutiendo, va a abrir el debate a la sociedad, va a abrir el debate a los expertos y vuelvo a insistir, vamos a demostrar que el proyecto de Morena es mejor, es más racional y por supuesto que es funcional y que es efectivo.
Sí, así es, nada más agregando, vamos a solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que abra, que transparente el proceso de licitación que se dio para el aeropuerto para este proyecto. Hay varias empresas internacionales y hasta nacionales que participaron, y aquí hay una opacidad tremenda. De ahí viene todo. La descalificación a priori del secretario, pues deja vicios claros sobre nuevamente los negocios del sexenio. Si hay alguna pregunta, estamos para sus órdenes. Roseli, a ver los compañeros. Sí. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Alejandro Pacheco de SDP Noticias. Preguntar, dentro de los argumentos que había advertido el secretario de Comunicaciones y Transportes, me había dicho que Morena no había presentado los estudios orográficos, que no había presentado los estudios necesarios. Eso por una parte. Y por otra, también había advertido sobre la idea de que no podían funcionar las dos terminales aéreas porque podría haber riesgos de accidentes, ¿no? Eso por ahí lo dejo. Entonces, la propuesta ya había contemplado los estudios orográficos, presentaron ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estos estudios, y por otra parte, también el secretario había dicho que al impedir la construcción del nuevo aeropuerto, se impedirían también estas obras hidráulicas que están acompañando pues el nuevo aeropuerto. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Qué piensan ustedes en torno a lo que dijo el secretario? Gracias. Le voy a pasar o esperamos otra para pasarle la respuesta al ingeniero. Bien, buenos días. La cuestión de estudios orográficos para ubicación de los aeropuertos, además de que es del conocimiento público, están publicados todos los estudios nacionales a través de las cartas de INEGI y de la publicación de toda la República Mexicana, píxel por píxel. Hay organismos internacionales que lo tienen. La orografía pues es el relieve y todo el renglón. La prueba de la ubicación son los 50 años que tiene operando. Entonces, no estamos decidiendo la mejor ubicación para los aeropuertos alternos. Estamos decidiendo aprovechar la ubicación comprobada a lo largo de 50 años. Entonces, creemos que lo que existe y ha funcionado prueba por sí mismo la calidad en el marco orográfico. En el renglón de los vuelos, lo que señaló el especialista de Mitre fue que el acceso a los aeropuertos no podía ser simultáneo con toda la carga de aviones que se tiene proyectada para 50 millones de pasajeros. Circunstancia que puede ser en cierta medida correcta, pero lo que no es correcto es que se diga que por esa probable improcedencia, por la intervención, lo llamó él, interferencia, no funcionan alternamente los aeropuertos. Actualmente están funcionando alternamente. Si crecemos la intensidad de vuelos, tendremos en un momento dado probablemente alguna interferencia. Él señaló que en las condiciones de operaciones actuales no es factible llegar al 100% del crecimiento, pero lo dijo también, en aeropuertos europeos a él le ha tocado participar en el renglón donde ha tenido que ajustar difícilmente, trabajosamente, de una manera muy técnica, el uso de los espacios aéreos, y se ha conseguido. ¿Qué quiero decir? Que en un momento dado nosotros contemplamos el efecto del acceso, pero evidentemente puede resultar que efectivamente hay una interferencia. Entonces las 5 pistas no serían 100% eficientes, porque son 5 pistas, pero por más ineficiencia que tuvieran, siempre se estima, se aprecia que tendrían más eficiencia que 3 pistas que tendría el nuevo aeropuerto internacional. Con
con la misma problemática de interferencia porque es el mismo punto de acceso al valle. Entonces, creemos que no se exploró los puntos intermedios, sino nada más el extremo. A total saturación con el modelo actual no certificarían que es factible, pero hay reducciones, combinaciones, y asimilar que se puede tener una cierta improcedencia, pero tener 4 pistas eficientes será mejor siempre que 3, sobre todo si el costo es la tercera parte. ¿Sí? Buenas tardes, de este lado, Almariana Guerrero de 1TV. 3 preguntas. La primera, ¿cuál fue la respuesta por parte del gobierno capitalino cuando fueron a presentar también el proyecto con ellos? Segundo, si de verdad están evaluando ustedes los riesgos que podría ser tener esta operación en la base militar Santa Lucía. Y tercera, ¿cuál será la ruta muy puntual a seguir? Si pudiera precisarnos, por favor, diputada, porque hoy usted por la mañana comentaba de algunos foros de una posible consulta, pero ¿cuál va a ser, a raíz de la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la ruta crítica que va a seguir Morena para continuar con este proyecto del aeropuerto? Muchas gracias. Bueno, primero, sobre tu pregunta que haces de la consulta. Morena está trabajando en forma responsable en un proyecto viable y económico, y lo vamos a promocionar. Esa es la función de esta comisión, promocionar. El buscar al gobierno del Distrito Federal, el buscar al gobierno federal, fue para darles una propuesta por el bien de México, para obtener un ahorro sustancial. Fue para eso, y lo vamos a seguir haciendo, porque como dice el diputado Cravioto, no después de una reunión de 3 horas, donde hubo un intercambio respetuoso de opiniones, sales y por la puerta de atrás intentas desacreditar un proyecto serio. La forma en que se conducieron fue políticamente incorrecta. El gobierno del Distrito Federal se mostró respetuoso, abierto, les gustó, a algunos funcionarios de los que estaban ahí les gustó, quedaron en la disposición de escuchar. Dijeron que en febrero ellos estarían atentos para tomar una determinación con el proyecto que se eligiera. Ellos no estuvieron cerrados y hicieron preguntas que los técnicos les contestaron sobre la presentación puntual. Así fue. Pero con la ruta que van a seguir, van a hacer foros, van a hacer consultas. Así es, vamos a hacer foros. Por lo pronto, esta semana se entregan 628 discos de proyectos a cada diputado federal y a cada senador. Se les va a hacer llegar el proyecto para que lo conozcan personalmente. Eso se hace esta semana. En la Asamblea del Distrito Federal se estará haciendo lo propio, y de ahí vamos a universidades y vamos a seguir enriqueciendo el proyecto si es necesario, si hay propuestas que son viables, si hay propuestas que se suman, lo vamos a hacer. Y vamos a solicitarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que abra la licitación, que transparente el proceso de licitación, porque está muy despegado la cotización que seleccionaron. ¿Consulta a la ciudadanía? Sí, también, por supuesto, claro que sí. Para consultar tenemos primero que enterar a las personas. Para eso es esta comisión, una comisión de promoción. Tenemos que hacerle llegar a las personas el proyecto para poderlos consultar. No se está jugando cualquier cosa, que es un proyecto muy caro, el más caro de la humanidad en aeropuerto. Yo quisiera complementar lo que comenta la diputada Nale. Vamos a hacer 3 tipos de foros, vamos a documentar esta propuesta, vamos a darla a conocer. Primero con la ciudadanía. Hoy iniciamos, hoy vamos a estar en Venustiano Carranza en un foro, y vamos a estar en las 16 delegaciones del Distrito Federal y yo creo que en municipios conurbados, para que los habitantes de la zona conozcan el proyecto alterno. Pero también vamos a tener foros con especialistas para definir las viabilidades o no
del proyecto y, para volver a insistir, enriquecer el proyecto que presentó Morena. Nosotros este proyecto se elaboró de muy buena fe, lo estamos platicando con los gobiernos de muy buena fe para que salga un proyecto funcional y un proyecto eficiente para el país, porque este es un proyecto que tiene que ver con el país mismo. Y también para complementar lo que planteamos con el gobierno de la ciudad y los compromisos que hubo un compromiso muy importante. Ellos tenían, ellos abrieron, el gobierno del Distrito Federal abrió un foro permanente para dar información sobre qué hacer con el terreno. Ese fue el enfoque que dio el gobierno de la ciudad. A raíz de la propuesta que hicimos y de la presentación que les hicimos, se comprometieron que en todos los espacios que tienen sobre el tema van a meter la difusión de nuestro proyecto. O sea que ya no solo va a ser qué va a suceder con el terreno, sino se metió al debate si es viable o no, si es conveniente o no cerrar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Creo que ese es un logro muy importante que tuvimos con el gobierno de la ciudad, el compromiso que hicieron a no solo discutir qué se va a hacer con el terreno, sino a discutir el fondo que vamos a hacer con el sistema aeroportuario de la Ciudad de México. Bueno, lo que ya comentó la diputada, con los propios legisladores, con los legisladores locales, federales, y del Estado de México, vamos a difundir la información para que todos sepan los alcances del proyecto que desarrolló Morena. Buenas tardes, Néstor Jiménez de La Razón. Retomando este último punto que comentaban respecto a estos foros que ha organizado el Distrito Federal, diversos diputados del PRD han señalado que les han invitado a estos foros, que ustedes no han acudido, incluso han señalado que en estos foros pues la gente pues no está oponiéndose a que se retire el aeropuerto de actualmente donde está. Uno de los señalamientos principales era que al retirar el aeropuerto de la actual ubicación iba a causar un daño económico para esta zona. Sin embargo, ellos aseguran que en los foros pues la gente no se opone a que se vaya, al contrario, dicen que sí lo ven viable, ven una posibilidad de que ahí se detone un polo de desarrollo con otro tipo de industria, otro tipo de incluso parques en el actual aeropuerto, y que los han invitado y no han acudido. Quisiera conocer por qué razón no se ha acudido a este lugar, a estos foros más bien. Sí, no nos han invitado, no hemos recibido ninguna invitación. Sí, o sea, a discutir el aeropuerto, no el terreno. Es que nuestra posición es distinta. El terreno sí los han invitado, o sea, estos foros, y ellos dicen que no han acudido. Sí, no nos han invitado. O sea, yo en la comisión no he recibido ninguna invitación. ¿Sí? Mediáticamente lo han hecho por lo menos. No le he recibido la invitación. Okay. ¿Sí? Buenas tardes, José Antonio Belún de Milenio. Hoy, preguntarle, diputada, también sobre su plática en la mañana en Radio Fórmula. Decía que el secretario iba a presentar un análisis financiero la semana entrante. No sé si me podría dar detalles respecto a esto, a qué corresponde, es exclusivamente al aeropuerto y en qué rubros. Hablaba de 9,000 millones, si no mal escuché. A ver, en la reunión que tuvimos con el secretario de Comunicaciones y Transporte, así como ellos nos preguntaron, pues nosotros cuestionamos la cuestión financiera. Ellos dijeron, ¿les presentamos el análisis financiero? ¿Sí? Perfecto. Ya hay un crédito de 3,000 millones de dólares. Eso lo anunciaron ellos a principios de octubre. Hacienda también publicó que hay 5,500 millones de pesos para un fondo revolvente, ya hablaron de emitir bonos de deuda, y el viernes en el presupuesto se aprobó 9,000 millones de pesos. Entonces, hay una danza de dinero en torno a este proyecto y nos dicen que va a ser autosustentable, que se va a sostener solo financieramente. Entonces decimos, bueno, ¿cómo? Vamos a terminar como siempre, que el Estado va a estar pagando obras suntuosas, se queda con deudas y eso queda para el erario
de los mexicanos. Nos vamos a poner de acuerdo con ustedes, esa fue la respuesta, para que la próxima semana le hagamos llegar el análisis financiero, que es muy interesante. Esa fue la respuesta del secretario. Cuando se le cuestionó, y hoy decimos, sí queremos el análisis financiero y queremos que abran y transparenten la licitación. Y también nosotros estamos con asesoría de gente pues profesional en aeronáutica, porque el proyecto de nosotros en tierra es el más viable. Se van ellos a término de aeronáutica y es un poco complicado, no es imposible. Y les cuestionamos, bueno, está Toluca, lo tenemos también muy cerca, y está subutilizado ese aeropuerto, está Santa Lucía, está el Benito Juárez. No responden porque ya tienen un proyecto de negocios que ha sido muy cuestionado los últimos 15 años, que es en Texcoco. Esos 9,000 millones que aprobaron el viernes, según nos comenta, es exclusivamente etiquetado para el aeropuerto. Así es, incluso yo presenté una reserva para que se redujera esa cantidad, muy pequeña, para que se considerara en el proyecto de Morena, así lo subí, y lo que resta de lo que estaba etiquetado se fuera para caminos rurales, una parte. Esa fue mi propuesta, que no aceptó, por supuesto, el Pleno, porque el PRI nada más levantaba la mano y ni siquiera analizaba de lo que se trataba. Entonces yo subí esa reserva en los anexos para bajar la etiquetación de recursos que fueran mucho menor, nada más para complementar el proyecto que estábamos planteando. Así es. Buenas tardes, Rubén Pascal, de Grupo Mármol. Diputado, en la mañana comentabas tú sobre que podía ser fallido como lo que pasó en la refinería de Hidalgo, que porque por tan elevado a la mera hora se echaron para atrás. Y al especialista la semana pasada dio un comunicado la Sedena de que el aeropuerto de Santa Lucía sufrió un desnivel y que era imposible por la carga que fuera a tener con los aviones. ¿Nos puede explicar? Gracias. Bueno, respondo lo de la refinería. Efectivamente, en México se requiere petrolíferos desde hace muchísimo tiempo. La planeación energética en este país se ha manejado de la peor manera. Hace 6, 7 años estamos diciendo que se requerían hacer 5 refinerías energéticas, pequeñas refinerías energéticas. Andrés Manuel López Obrador lo planteó en su proyecto de nación en el 2006. Se dijo en qué lugares serían viables para la distribución de gasolina, porque en su proyecto dice, a más tardar en 5 o 10 años vamos a tener una dependencia energética como la que tenemos hoy, y eso está escrito. Costaban en ese tiempo cada refinería cuando mucho $2,000 millones. Hablamos de $10,000 millones, 5 refinerías que ya deberían de estar funcionando. Que no era posible, que estaba mal, que era político, todo el pretexto que ya sabemos que dan. Posteriormente, con Calderón, dijo, bueno, vamos a hacer la refinería en el 2008, cuando surge la primera reforma energética, la primera intentona. Aún en eso, ok, qué bueno que vas a hacer una refinería, se politiza el asunto si era en Guanajuato o era en Hidalgo, cuando el lugar más viable era Tuxpan, Veracruz. Entraron en debate, se llevaron tiempo, el estado de Hidalgo se endeudó para comprar las 700, 800 hectáreas que tienen ahí, hicieron todo el circo, pidieron préstamo, se etiquetó recursos en el presupuesto, la misma historia del aeropuerto. Hubo un debate público, estuvimos los técnicos y profesionistas argumentando, trajeron ellos a sus especialistas del extranjero, todo igualito a como está ahorita el debate del aeropuerto, y decidieron por hacer la refinería de Tula. Bueno, ok.
Hagan la refinería donde quieran, pero háganla. No se llevó a cabo la refinería, ahí están los terrenos, nada más una barda, que es la barda más cara de la humanidad, que creo que ni la muralla china, y ahí está un proyecto fallido, porque se pensó en negocios. Hoy estamos importando más del 50% de las gasolinas que consumimos en este país en una forma irresponsable. Nuestro sistema de refinación está deficiente y todo porque se dio en una forma de negocios, de política, del sexenio, de que me llevo. Se canalizó ciertos recursos a la refinería de Salamanca, que también OHL ahí tiene presencia, y así sucesivamente. Hoy lo vemos y por eso la comparación con lo del aeropuerto, exactamente igual. Texcoco no es nuevo. Acuérdense, desde Fox vinieron los mismos especialistas en aeronáutica. Extraña de manera que el secretario de Medio Ambiente nos dijo en la reunión que se está cumpliendo con las normas de medio ambiente porque van a estar a 3 kilómetros 200 metros antes del flujo migratorio de las aves. Y le pregunté, bueno, ¿y las aves saben que a 3 kilómetros 200 metros tienen que dar vuelta? ¿Cómo le van a hacer? No contestó. Y eso se analizó desde el año 2003. Todo esto que ellos manejan, que se ha estudiado desde hace muchos años, es cierto. Y tanto Fox como Calderón, pues los técnicos o sus estudios resultaban que era una locura lo de Texcoco. Hoy nuevamente el gobierno de Enrique Peña Nieto dice que sí y que es lo factible. Y dejo para la siguiente respuesta aquí al ingeniero. Aprovecho la intervención para dar respuesta a lo de obras, a las hidráulicas que se están construyendo, que dejé sin contestar. La zona donde están proyectando el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México es la zona de mayor subsidencia de la región del Valle de México, es decir, la zona que ha registrado el mayor hundimiento total y el mayor hundimiento por año de las zonas habitadas. Resulta entonces en consecuencia que es una zona de embalse donde se reúnen agua, todos los 9 ríos que son afluentes de esa zona. Esos 9 ríos, en cuanto llueve, llenan el embalse antes de poder ser desalojados por los colectores o por los canales. Cuando es demasiada agua, se tiene que crear un espacio donde llegue el exceso, se llene y espere a que se desaloje el agua y se vaya. Ese espacio lo ocupa actualmente el vaso del lago de Texcoco. Para evitar que la zona donde está el aeropuerto se inunde, se tienen que crear embalses artificiales a todo alrededor que absorban esas crecientes. Entonces, independientemente de hacer el aeropuerto, hay que mantener el embalse, hay que hacer obras para que ese embalse se fortalezca y resguarde de inundaciones a la propia Ciudad de México. Sin embargo, la modificación y adecuación de las obras son indispensables también para que el aeropuerto exista. La modalidad en la que serían sin el aeropuerto es de un tipo y la modalidad en que tienen que ser con el aeropuerto están adecuadas a bloquear, a obstruir, a captar los excedentes de agua de cada uno de estos afluentes. Eso en cuanto a las obras que nos habían preguntado, si eran necesarias las obras hidráulicas con y sin el aeropuerto. En cuanto a la cuestión de riesgo, hizo la pregunta la señorita, quiero entender qué es el riesgo del manejo aeronáutico. Volvemos al mismo punto de la pregunta. Señala el especialista de Mitra que sería difícil armonizar la simultaneidad total de las 5 pistas. Eso implicaría, quiero suponer que desde su punto de vista, un riesgo. Por supuesto que ante esa llamada nosotros estamos ya teniendo consultas, hemos recibido propuestas de participación para revisar los dos aspectos, la propuesta de simultaneidad total y la propuesta de no simultaneidad total de Mitra. Pero no tenemos elementos de análisis porque debo añadir que todas las opiniones vertidas por el sector oficial en la reunión fueron de viva voz.
No se nos dio un documento, no se nos dio material previo para el análisis, ni posterior. Bueno, hasta la fecha yo no he recibido nada, creo que no me han tornado, yo no he recibido nada. Por lo tanto, estamos hablando del dicho de los asistentes. Nosotros quisiéramos abrir una consulta abierta internacional. Hay muchos especialistas en muchas partes del mundo que no necesariamente colaboran con los Estados Unidos y MITRA, que es Massachusetts, que nos podrían auxiliar con su opinión, técnicos pilotos, técnicos en aeronáutica y en control aéreo, que son las tres especialidades que se rigen. Si descubrimos que no es simultáneo, buscaríamos los ajustes necesarios, pero sin la información en la que se señala que esto es riesgoso, no pasa de ser el dicho del especialista de MITRA y no podemos ni validar que haya un riesgo, ni refutarlo tampoco. Y en el caso de cargas de pista de la posible instalación en Santa Lucía, el desnivel que se presenta en la pista actual de Santa Lucía es en las cabeceras. Pero inclusive en el aeropuerto actual de la Ciudad de México se presentan desniveles cada cierto tiempo, hay que parar una pista y renivelarla. Esto es en suelos que tienen 18, 16 metros de profundidad del manto del lago de Texcoco. Donde va a estar ubicado el nuevo aeropuerto tiene entre 60 y 70 metros de profundidad el manto. Ustedes recuerdan la maleabilidad que tiene la carretera Peñón-Texcoco, que siempre está subiendo y bajando de nivel. Entonces esa maleabilidad dará un efecto de desnivel mucho mayor, y las obras para darle sustentabilidad a las pistas en el lago de Texcoco son mucho más importantes y por supuesto mucho más costosas que las obras que habría que dar para sustentar las pistas en el suelo de Santa Lucía, que en el fondo es pétreo, ¿sí? Es basáltico, se llama el tipo de piso, es decir, tiene prismas basálticos y no se desplaza, es roca firme. Sí tiene un manto lacustre, pero muchísimo menor en riesgo y maleabilidad que el que tiene el lago de Texcoco. En la zona donde actualmente está, pudiera haber alguna reacción, sobre todo en las primeras etapas, pero es mucho más estable que inclusive el actual aeropuerto. No sé si con eso respondo, no sé si los demás también. La última pregunta tiene que ver con la idea de, el secretario también advertía sobre la idea de que en 5 años, la propuesta de Morena tendría una caducidad de 5 años, es decir, que tanto el funcionamiento del aeropuerto de la Ciudad de México como el aeropuerto de Santa Lucía dejarían de ser funcionales en un lapso de 5 años, ¿no? Él lo dijo así en la conferencia, ¿no? Que porque se saturarían las pistas, se volverían a saturar los vuelos. Primero saber, bueno, ahora empiezo a entender que no les comunicó nada de eso y sin embargo lo dijo en la conferencia, ¿no? Primero, pero para el especialista, analizaron esta idea de que en 5 años los dos aeropuertos, de acuerdo con lo que dijo el secretario, en 5 años los dos aeropuertos dejarían de ser funcionales y por ende habría que construir una nueva terminal portuaria. Eso lo dijo el secretario en su conferencia. Sí, miren, el nuevo proyecto, el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se contemplan 3 pistas, 2 comerciales y una militar. La existencia actual de pistas que tenemos son 3 pistas, 2 comerciales y una militar. Es exactamente el mismo inventario que tenemos en los 2 proyectos. La diferencia estriba nada más en que las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por su cercanía menor de 1.700 metros, por reglamento, no permiten el aterrizaje simultáneo. Entonces eso hace que no sean 100% eficientes 2 pistas, sino déjenme inventar que una pista y fracción. Esa diferencia, la fracción que sí haría simultánea las pistas del nuevo aeropuerto, es la diferencia única del inventario hasta 2020. A 2040, con la segunda etapa, se tendrían 6 pistas. Esas 6 pistas que darían satisfacción están proyectadas para el año 2060, que recibe 50 a 60 millones de pasajeros con cierta seguridad y un riesgo de recibir 80 o 100. El proyecto del sistema de aeropuertos del Valle de México, o sea, el proyecto presentado por Morena, contempla 5 pistas inmediatas, contra las 3 pistas que ya tenemos y que serían lo que tendría el aeropuerto nuevo. En vez de 3 pistas
mejores que las actuales, tendríamos 5 pistas mejores que las actuales. Entonces, si la saturación ha de llegar a los aeropuertos, tendría que llegar en el tiempo en que el nuevo aeropuerto tenga 5 pistas, que va a ser mucho más allá del año 2020, para el que tienen proyectadas 3. ¿Sí me explico? Si ellos van a tener 3 pistas en el 2020, que son los 5 años que anuncian, y el nuevo sistema va a tener 5, es más probable que el aeropuerto nuevo esté saturado a que esté saturada las 5 pistas. Pero yo nada más, ¿sí presentaron los estudios correspondientes que mencionaban también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que no se había presentado un sustento en estudios? Miren, en estudios de tierra no se hizo ninguna observación. Todo lo que presentamos fue validado. Inclusive señaló el especialista de Mitra que había tenido que correr algún modelo para ajustar algunas ubicaciones de pista, pero que todo le daba en espacio y en tiempo. Me explico lo que es tierra. Lo que es aire, se estableció la duda del acceso de vuelo por el punto de San Mateo, que es el punto de inflexión, es donde da vuelta la mayor parte de los vuelos para ingresar. Esa duda que estableció nosotros no la tenemos documentada. Hacer estudios para corroborar o negar la afirmación de Mitra requiere que nos presenten la documentación de Mitra para poderla analizar. Los otros estudios, además de que tenemos las opiniones de pilotos, de expertos y de quien construye pistas, está la experiencia, como les señalaba. Son simultáneas actualmente Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional.